En este video revisaremos el tema 3 del módulo de Química Orgánica del curso preuniversitario del Decanato de Ciencias de la Salud, denominado isomería. Los isómeros son compuestos que presentan la misma fórmula molecular pero difieren en su fórmula estructural. Es decir, estos compuestos contienen los mismos átomos y en la misma cantidad, pero difieren en la forma como se ubican dentro de la molécula. Tenemos varios tipos de isómeros. Ellos pueden ser estructurales y espaciales o estereoisómeros. Dentro de los estructurales tenemos los isómeros de cadena, isómeros de posición e isómeros de función. Entre los isómeros espaciales se tienen los isómeros geométricos, que pueden ser cis y trans, y los isómeros ópticos. Los isómeros de cadena se caracterizan porque los átomos de la cadena carbonada se encuentran en diferentes posiciones. Por ejemplo, sea la fórmula C4H10. A partir de esta fórmula molecular podemos escribir dos estructuras, una lineal que corresponde al N-butano y una ramificada que corresponde al 2-metilpropano. Como verás, a pesar que estos dos compuestos tienen la misma fórmula molecular, es decir, el mismo tipo de átomo y en igual cantidad, estructuralmente esos átomos de la cadena carbonada se organizan de forma diferentes. Veamos la fórmula molecular C5H12. Tomando en consideración esta fórmula molecular, podemos escribir tres estructuras diferentes. Una lineal que corresponde al compuesto N-pentano y dos ramificadas, una correspondiente al 2-metilbutano y otra al 2,2-dimetilpropano. Todos estos compuestos estudiados difieren en la forma en que se distribuyen los átomos de carbono en su estructura. Los isómeros de posición, como su nombre lo indica, difieren uno de otro en la posición en que se encuentra ubicado el grupo funcional en las diferentes estructuras. Por ejemplo, con la fórmula molecular C3H8O podemos escribir dos estructuras diferentes, una que corresponde al 1-propanol y la otra al 2-propanol. Como podrás observar en la estructura del 1-propanol, el grupo H se encuentra en el carbono 1 y en el 2-propanol en el carbono 2. Es decir, es el mismo grupo funcional pero ubicado en diferentes posiciones. Por lo tanto, los isómeros de posición están referidos a compuestos con el mismo grupo funcional, pero que se encuentran ubicados en diferentes posiciones. En el segundo ejemplo tenemos la fórmula molecular C5H10O, a partir de la cual podemos escribir dos estructuras, una correspondiente a la 2-pentanona y la otra a la 3-pentanona. Como verás, el grupo funcional es una cetona, pero se encuentra ubicada en carbonos diferentes. Los isómeros de función, por su parte, presentan la misma fórmula molecular, pero el grupo funcional es diferente. Los grupos funcionales que producen isómeros de función son entre un aldehído con más de 3 átomos de carbono y una cetona, entre los alquenos y los cicloalcanos, y entre los ácidos carboxílicos con 2 o más átomos de carbono y un éster. Por ejemplo, la fórmula molecular C3H6O produce dos estructuras con grupos funcionales distintos, una correspondiente a propanal, que es un aldehído, y la otra a la propanona, que es una cetona. Por su parte, la fórmula molecular C4H8 genera una estructura que es un alqueno, el 1-buteno, y otra estructura que es un cicloalcano, como el ciclobutano. De la misma manera, la fórmula molecular C3H6O2 origina una estructura correspondiente a un ácido carboxílico, como el ácido propanoico, y otra correspondiente al etanoato de metilo. Como verás, de cada una de estas fórmulas moleculares se generan estructuras que difieren en el grupo funcional que poseen. Ahora comenzaremos a discutir a los estereoisómeros, que como dijimos anteriormente se clasifican en isómeros geométricos y ópticos. Los estereoisómeros presentan la misma fórmula molecular, pero difieren en la disposición espacial de sus átomos, es decir, cómo se orientan sus átomos en el espacio. Los isómeros geométricos se producen en los compuestos que presentan dobles enlaces. Esto es debido a que el doble enlace impide que los carbonos que lo forman puedan girar. Son de dos tipos: cis, cuando dos grupos iguales unidos a los carbonos que conforman el doble enlace se orientan hacia el mismo plano, es decir, hacia arriba o hacia abajo de la molécula. Y se denominan trans cuando los dos grupos iguales se orientan hacia planos diferentes, es decir, uno hacia arriba y otro hacia abajo. Por ejemplo, el cis 2-buteno y el trans 2-buteno
En el primero, los dos átomos de hidrógeno se orientan hacia arriba, de allí la denominación cis. Y en el segundo, uno de los átomos de hidrógeno se orienta hacia arriba y otro hacia abajo. Y por eso se denomina trans. Los isómeros ópticos son isómeros que tienen la particularidad de hacer girar el plano de la luz polarizada hacia la izquierda o hacia la derecha. Cuando la sustancia no es capaz de girar la luz polarizada, se dice que es ópticamente inactiva, y cuando es capaz de girarla, es ópticamente activa. A las sustancias que giran el plano de la luz polarizada a la izquierda se le denominan levos rotatorios o levógiros, y se denota con un signo negativo entre paréntesis. Y si la hace girar hacia la derecha, se denomina destro rotatorio o destrógiros, y se denota con un signo más entre paréntesis. Cuando existe una mezcla de isómeros ópticos, donde el 50% es levorotatorio y el 50% destro rotatorio, se le denomina mezcla racémica. Los isómeros ópticos pueden clasificarse en enantiómeros o enantiomorfos, diastereoisómeros y epímeros. Para explicar este tipo de isómeros es indispensable conocer lo que significa un carbono quiral. El carbono quiral o asimétrico es un carbono al cual se encuentran unidos 4 átomos o grupos de átomos distintos. Cuando esto no ocurre, el átomo de carbono se llama aquiral o simétrico. En la figura del lado izquierdo podemos ver un átomo de carbono al cual se encuentran unidos 4 átomos o grupos de átomos distintos, el X, el Y, el Z y el H. Mientras que en la figura de la derecha observamos que el grupo Y se repite. Como uno de los grupos unidos al carbono se repite, entonces el carbono es aquiral. Los enantiómeros o enantiomorfos se diferencian por la distribución espacial de los átomos o grupos de átomos enlazados a los carbonos quirales. Son imágenes especulares uno del otro, pero no son superponibles. Nuestras manos, al colocarlas una al frente de la otra, son imágenes especulares una de otra, pero cuando yo quiero superponerlas, no puedo porque los dedos no coinciden. Ahora aprenderemos cómo saber cuándo dos compuestos orgánicos son imágenes especulares uno de otro. Primeramente, debemos escribir la estructura de Fischer de cada uno de los compuestos. En el siguiente ejemplo, observamos dos compuestos con 3 carbonos quirales, coloreados en rojo. En ellos observamos que los grupos OH y átomos de hidrógeno, unidos a todos los carbonos quirales del primer compuesto, se encuentran en una configuración espacial contraria al del segundo compuesto, o imagen. Es decir, los grupos que en un compuesto están a la derecha, en el otro están a la izquierda. Esto nos indica que los compuestos son imágenes especulares uno de otro y además no son superponibles, lo cual indica que estamos en presencia de enantiómeros. En el siguiente ejemplo se observan dos compuestos con 4 carbonos quirales. Solo en los carbonos quirales 1, 2 y 4, los grupos OH y átomos de hidrógeno en el primer compuesto se encuentran en una configuración espacial contraria al del segundo compuesto o imagen. Es decir, los grupos que en un compuesto están a la derecha, en el otro están a la izquierda. En el carbono 3, el grupo OH y el átomo de hidrógeno en el primer compuesto se encuentran en una misma configuración espacial al del segundo compuesto o imagen. Es decir, los grupos en ambos compuestos se encuentran orientados en la misma dirección. Como solo 3 de los carbonos quirales presentan configuraciones espaciales diferentes, los compuestos no son imágenes especulares uno de otro, no son considerados enantiómeros. Ahora, para diferenciar un enantiómero de otro, se utiliza el gliceraldehído como base. El gliceraldehído contiene un solo carbono quiral, que es el que está coloreado en rojo. Si observamos detenidamente, el grupo H unido al carbono quiral en la figura de la izquierda está orientado hacia la derecha, y el de la figura de la derecha está orientado hacia la izquierda. Por lo tanto, cuando el grupo H se encuentra orientado hacia la derecha, el enantiómero se denomina D, y si está orientado hacia la izquierda se llama L. Por lo tanto, el compuesto del lado izquierdo será el D-gliceraldehído y el de la derecha L-gliceraldehído. Ahora tenemos el caso cuando el compuesto presenta más de un carbono quiral. En este caso se escogerá el carbono quiral más alejado del carbono carbonilo.
Por ejemplo, se tienen dos compuestos con 5 átomos de carbono, con 3 carbonos quirales cada uno. Lo primero que observamos es que son imágenes especulares uno de otro, por lo tanto son enantiómeros. Para definir los tipos de enantiómeros, procedemos a buscar el carbono quiral más alejado del grupo carbonilo, que es el penúltimo. En la primera estructura, el grupo H se encuentra orientado hacia la derecha, por lo tanto el enantiómero es D. Y en la segunda, el OH está orientado hacia la izquierda, por lo tanto el enantiómero es L. El primero se denomina D-ribosa y el segundo L-ribosa. Los diastereoisómeros son compuestos que no son imágenes especulares uno de otro, ni se pueden superponer. Los epímeros son un tipo de diastereoisómero que solo difieren en la configuración espacial de un carbono quiral. Si difieren en la configuración espacial de por lo menos 2 carbonos quirales, se denominan diastereoisómeros. Veamos unos ejemplos. Se tienen dos compuestos, D-glucosa y D-gulosa. Ambos presentan 4 carbonos quirales. Como podemos observar, no son imágenes especulares uno de otro. Por lo tanto, no son enantiómeros. Veamos cuántos carbonos quirales presentan configuraciones distintas. El segundo y tercer carbono quiral de ambos compuestos tienen los grupos OH y átomos de hidrógenos con orientaciones espaciales distintas, mientras que el primer y cuarto carbono quiral, los grupos OH y átomos de hidrógeno presentan la misma orientación espacial. Como de los 4 carbonos quirales solo 2 presentan configuraciones espaciales distintas, los compuestos son considerados diastereoisómeros. En el siguiente ejemplo se tienen los compuestos de glucosa y de manosa. Ambos presentan 4 carbonos quirales. Como podemos observar, no son imágenes especulares uno de otro, por lo tanto no son enantiómeros. Veamos cuántos carbonos quirales presentan configuraciones distintas. En el primer carbono quiral de los dos compuestos tienen los grupos OH y átomos de hidrógeno con orientaciones espaciales distintas. En el segundo, tercero y cuarto carbono quiral, los grupos OH y átomos de hidrógeno presentan la misma orientación espacial. Como estos dos compuestos difieren en un solo carbono quiral, son epímeros.